La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por tu siervo que hoy compartirá la palabra. Señor, bendícelo, bendice su vida, por favor, y háblanos a través de él. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos con nosotros esta noche, hermanos, al pastor Misael Cruz, que nos compartirá la palabra de Dios. Así que adelante, hermano. Dios te bendiga. Amén. ¿Sí me oigo ahí? Espero que sí, ¿verdad? Sí, te oyes. Perfecto, gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Pues ya hemos hecho nuestra declaración de fe, hemos orado y pues agradezco al Señor, antes que nada, esta oportunidad de poder estar en casa para compartir lo que la Biblia nos dice. Gracias al Paz por la oportunidad de poder servir de esta manera en medio de la iglesia a la que pertenecemos. Amén. Muy bien, pues me presento eh, por los que no, eh, no tenemos el gusto de conocernos, porque gracias a Dios la Iglesia Bautista Oreb está en constante crecimiento y creo que hay algunos hermanos que no tenemos el gusto de conocernos. Mi nombre es Misael Cruz, mi familia y yo tenemos la bendición de servir en la iglesia, en una de las iglesias en formación de la Iglesia Bautista Oreb, la iglesia, la zona Maranata, la zona que nos permite estar el Señor sirviendo en una parte de la alcaldía Iztapalapa, cerca del Panteón Civil de Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Entonces, pues gracias a Dios, ya nos conocimos rápido, ¿verdad? Muy bien, gracias al Señor. Vamos hoy a leer la Biblia, vamos a mencionar varios pasajes, pero básicamente vamos a enfocarnos en Mateo 5, 17 al 20, que yo sé que va a aparecer en la pantalla para que lo vayamos leyendo, lo vamos a leer y luego vamos a ir desmenuzando lo que la palabra del Señor nos dice aquí, ¿de acuerdo? Dice así la Biblia: no penséis, es el Señor que está hablando y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué fuerte, ¿no? Esto, ¿cómo termina diciendo el Señor? No entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que recordar que el Señor le está predicando sobre todo a un público judío, gente que sueña con el reino de los cielos. Puedo hacer esta comparación, y usted y yo soñamos con el reino de los cielos, y que termine esta parte de su enseñanza el Señor diciendo, no entrar al reino de los cielos. No, eso no. El Señor, este pasaje, como dije, lo vamos a ir desmenuzando. El Señor lo habla en medio, decía yo, en esta escena de los judíos, donde había un grupo de personas que al percibir del pueblo en general, los más santos, lo voy a decir así, lo voy a presentar así, eran un grupo de personas llamados fariseos, un grupo religioso que ponía mucho énfasis en cumplir su interpretación de los mandamientos de la ley de Moisés. Eran un grupo con una presencia muy fuerte en la sociedad. Públicamente, con actos y con palabras, demandaban que a las personas que vivieran al estilo de vida de ellos. Sin embargo, siendo ellos tan estrictos, causaban en la gente, en la comunidad, un sentimiento de no soy lo suficientemente bueno, no llego a eso. Y muchas veces, cuando la gente no podía vivir como ellos,
su única conclusión era, pues que eran indignos ellos delante de Dios. Y seguramente como consecuencia de aquello, la gente se escondía de Dios, se alejaba. No, no creo que yo no sirvo para eso. Ahora, la gente anhelaba el reino de Dios, usted y yo lo anhelamos. Creo, estoy firmemente convencido que la gente anhela eso, anda buscando eso, lo anda buscando de formas equivocadas, como en aquel momento. Por eso el Señor les dice, miren, les voy a decir qué es lo que tiene que pasar, porque ustedes quieren entrar al reino de los cielos, pero si no, leo lo que acabamos de leer, les dijo, si su justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ¡zas! Ahí yo creo que yo repito lo que acabo de mencionar, las personas decían, no, yo no doy para el nivel de comportamiento de los escribas, de esta gente tan dedicada, no doy, no voy, no la hago. Y luego el Señor les dice, si su nivel, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No, pues ya no la hice, peor tantito. Pero déjenme mencionar esto. En este contexto en el que esta gente hiper, mega exigente, rigurosa, estricta, están como que marcando las pautas de lo que es santo, lo que es bueno, hace su aparición el Señor Jesús. Y sus enseñanzas iban en cierta dirección que hacía que algunos pensaran, vino a no cumplir, a romper con las enseñanzas de Dios. Dios le había dado su ley, sus enseñanzas al pueblo hebreo, para que fueran ellos distintos en medio de las muchas formas de comportarse que existían en la tierra. Voy a volver a hacer referencia a esto más adelantito. Pero el propósito del Señor Jesús, y lo dice en esta escritura que acabamos de leer, su propósito para nada era romper con la ética de Dios, no, la identidad de Jesucristo y de quienes decidían y decidamos hoy seguirlo, debe ser la de aquellos que le toman sabor al pensamiento de Dios. Así lo paladean y lo pueden compartir de manera rica. Nosotros estamos hoy reunidos aquí porque queremos seguir al Señor Jesús. Tal vez hay entre nosotros alguien que está conectado a estas transmisiones o a esta transmisión por los medios por los cuales se transmita, tal vez por pura curiosidad, echarle un ojo a quién es Cristo. Bueno, cualquiera que sea el caso, es importante que por medio del mensaje que hemos leído del Evangelio el día de hoy, tengamos una idea clara y correcta de lo que es la identidad del comportamiento cristiano. Dije hace ratito, tiene que ver con tomarle sabor a las enseñanzas del Señor. No se trata de que el Señor vino a no cumplir, ni tampoco se trata de esa forma de vida de legalismo que tenían los fariseos, sino de agarrarle sabor. Déjenme poner un ejemplo, una mera ilustración. Fan no soy de los vegetales. De niño estuve enfermo, y muy enfermo, y hubo un tiempo que no podía comer más que verduras y no podían ponerle sal porque era una afectación en mí, que también tocaba mi corazón, mi órgano, ese que late y avienta la sangre, ¿no? Para que corra por las venas y arterias. Entonces, por mucho tiempo no comí más que vegetales hervidos sin sal. Si quería yo que tuvieran algún sabor, lo único que podía hacer era ponerle un poquito de limón. Y terminé detestando vegetales. Cuando ya pude comer comida regular, pues dije, no, verduras no. Como que no les agarró sabor. Si usted me quiere invitar un día a comer y no darme lo que no me gusta, no me ofrezca chayote, como otra cosa. Pero mire, cuando hablando de esto de agarrar sabor y compartir las cosas que sepan bien, que no sepan a lo mismo de siempre, le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella sabe que tengo que comer vegetales
Y entonces lo que ha hecho es aprender a prepararlos de manera que para nada saben a lo que en mi mente hay esa imaginación, no, es que saben feo, es que yo me acuerdo de cuando, no, para prepararlos de manera que digo, oh, qué rico. Fue ayer o hoy, no sé, me dijo, vamos a comer esto, pero vas a comer ensalada. Y yo dije, no, ensalada no, pero me la puso ahí enfrente, ¿no? Un esposo ante una esposa, no, creo que no puede así ponerse negativa, pero me la comí tan rico por la manera de lo que lleva, así no es lo mismo de siempre. Así debe ser la identidad del comportamiento de un seguidor de Jesús, porque eso vino a ser el Señor. Bueno, vamos directamente a tres cosas que quisiera compartirme, dejar entre nosotros, que me ha dicho el Señor acerca de esto, la identidad del comportamiento de un cristiano. Número uno, no tiene fecha de caducidad. Es permanente, ya lo leímos, dice el Señor, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo en esta vida tiende a desgastarse, ¿no es cierto? La ropa se desgasta, se decolora. Si uno la guarda y dice, no quiero que se desgaste, y la guarda mucho tiempo, y para cuando la saque, yo creo que de cualquier manera va a haber desgaste, y si no, por lo menos ya pasó de moda. Sí, las cosas se desgastan. Tristemente, esto va más allá del nivel de lo material. El tiempo afecta a todas las áreas de la vida del hombre, incluyendo su conducta, sus valores. Los tiempos y las modas tocan y trastocan los más fundamentales cimientos de la vida del ser humano. Y si uno solamente sigue tendencias que van apareciendo en el mundo, termina uno cautivo de lo que el mundo hace, que no es otra cosa más que más de lo mismo. Alejamiento de Dios, ensimismamiento, exaltación del ser humano. Y no se ponen, no hay tiempo de reparar en si es bueno o malo, benéfico o dañino, saludable o nocivo, bendición o tropiezo para otros. Esa es la tendencia del mundo. Hay un cuento que me encanta, no me refiero a un chisme o un chiste, sino un cuento, obra literaria, es de un autor mexicano, se llama El monopolio de la moda, y así, son apenas 2 páginas, tal vez, no es muy largo, y es así, un shock. Sucede, el contexto es como en un centro comercial, y está un aviso. Para este momento le avisamos que esos zapatos que usted compró hace 5 minutos ya pasaron de moda, pero no se apure, con la tarjeta de crédito que le acabamos de entregar, usted puede comprar los zapatos que están ahorita de moda. Pase al departamento de zapatería antes que sus zapatos estén totalmente fuera de moda. Aprovechamos para decirle, solamente estará endeudado con nosotros con 3 semanas más de su salario. A propósito, al pasar por el rumbo a la zapatería, va usted a ver el departamento de línea blanca, y si usted se dará cuenta que su lavadora ya está pasada de moda, no se apure, usted tiene crédito aprobado para comprar una más, y solamente estará endeudado con nosotros por 3 años y medio más de su sueldo, y así se la pasa. Es un horror, es una película de terror ese cuento, a mí me parece así, pero nos deja ver esta idea del ser humano que nada más va siguiendo las tendencias de este mundo, y sienten que están en innovación de vida, pero no es cierto, es más de lo mismo, es más esclavitud. Cuando el Señor le dio su ley a su pueblo, cuando el Señor entregó su palabra a su pueblo, les dijo cuál era el propósito: que aprendieran a comportarse de una manera distinta a aquella en que vivían las gentes que los rodeaban en el mundo, por donde iban a andar caminando, por donde iban a llegar a establecerse sus vecinos. El Señor les dijo, aquí está mi palabra, para que aquello que ellos consideran nuevo,
no controle su forma de vivir. Ahora, esto pudiera sonar a pura reglamentación, a una camisa de fuerza en la que Dios los metió, que no les permitía disfrutar la vida. Ese es el mensaje del mundo, no así. Hasta por eso dicen, y te lo permite tu religión. Pero recordemos esto, cuando el Señor comenzó a vivir en público, su forma de vivir, cumpliendo la ley, porque no vino a no cumplir, sino a cumplir la ley y los profetas, su forma de vivir, cumpliendo todo lo que estaba escrito en la ley de Dios, a la gente se le antojó. Jesucristo no fue un religioso más que pisaba esa tierra donde ellos vivían. No, el Señor es Dios mismo dando dando prueba viva de que vivir la ley de Dios no tiene por qué ser una carga, sino al contrario, un disfrute. Vivir el mensaje del Señor no es atorarse con cosas rancias, pasadas de moda. No, Señor. Jesucristo nos enseñó acerca de la ley y los profetas lo siguiente, dice así la Biblia. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Conforme a lo que estamos leyendo en la Biblia el día de hoy, esto que el Señor dice no tiene fecha de caducidad. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos no tiene fecha de caducidad. Y la identidad que el Señor quiere que tengamos sus seguidores como la de Él es cómo le hacemos en este mundo que sigue tendencias que los van enajenando. ¿Cómo le hacemos? Siguiendo, cumpliendo lo que el Señor nos dice para que prueben las delicias de lo que es el reino de Dios. Creo que el Señor nos llama a ser gente reflexiva al vivir. Es necesario que aprendamos a vivir pensando como el Señor, pensando conforme a lo que la Biblia nos dice. La vida cristiana es una vida de decisiones pensadas, no de reglas asimiladas. El ser humano en gran medida está acostumbrado a vivir como animalito, actuando por instinto, por antojo, siendo su principal motivación el placer inmediato e instantáneo, sin detenerse a pensar, esto, con lo que voy a hacer, estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, estoy amando a mi prójimo, llámese esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, vecino, vecina, amigo, amiga, como a mí mismo. Si los seres humanos reflexionáramos de esta forma, la vida siempre sería nueva, siempre habría novedad de vida. Esto, si le presentamos esto a gente así de golpe y porrazo común y corriente, tal vez hasta se enojaran, pero no un seguidor de Cristo, alguien que quiere entrar en el reino de los cielos, alguien que quiere vivir el reino de los cielos. Y el Señor dice, oigan, su nivel de compromiso con esta palabra, su nivel de vivir lo que dice el mensaje de Dios debe ser mayor que las simples reglas y costumbres, o no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia no tiene fecha de caducidad y la Biblia, influyendo en nuestro comportamiento, tiene aplicación siempre, siempre, siempre. El Señor no nos llamó para acostumbrarnos a hacer lo mismo todos los días, sino a descubrir cómo vivir bajo lo que el Señor nos dice y traer bendición a nuestra vida y a la vida de muchos. La vida a la que el Señor nos llama es una vida de despertarse y dormirse cada día sabiendo que uno tiene amistad con Dios y esa amistad con Él nos renueva. Dios no es un Dios rancio. No, Señor, no le da usted gracias junto conmigo al Señor que a pesar de cómo hemos tratado a la creación, los seres humanos, el Señor nos sigue dando un mundo precioso en el cual vivir. El Señor nos ha llamado a eso, a tener una relación con Él,
que nos hace relacionarnos con nuestros semejantes de manera preciosas. Una forma de vida así no tiene fecha de caducidad, nunca pasa de moda. Una forma de vivir así hace que a otros se les antoje. Estoy seguro de eso, como pasó con el Señor. Les comparto un segundo de testimonio, un minuto. Mi familia, mi esposa y yo veníamos de vivir en una tradición cristiana donde son reglas las que se aprenden. Y uno vive con todo el tiempo con miedo de si rompí las reglas o no rompí las reglas. Pero así muy rancias, muy sin novedad de vida, no. Y entre las cosas que habían pasado en nuestro matrimonio estaba dañado. Nos queríamos, sí, pero nunca en una iglesia, en la iglesia donde crecimos ella y yo, nos hablaron del trato matrimonial. Y llegamos, gracias a Dios, al rebaño de la Iglesia Bautista Oreb y nos damos cuenta que hay reuniones de matrimonios. Fueron de las primeras cosas a las que comenzamos a asistir. Y muy pronto escuchamos enseñanzas del Paz, fue el Paz el que compartió aquella ocasión, y entre las cosas que mencionó fue acerca de los lenguajes del amor. Y yo me preguntaba por qué mi esposa, yo le traía así, le gustaban, por ejemplo, los chocolates amargos o cosas así, y detallitos. Yo le traía y me decía, no me des regalos si no me quieres. Y yo decía, pues, ¿cómo? Y yo así, como si en un programa de televisión uno volteara la cámara así y preguntara, te lo traigo porque la quiero, ¿no? Pero entender que sus lenguajes del amor no eran esos, el de recibir regalos, sino palabras de afirmación y tiempo de calidad, actos de servicio. Eso fue innovación para nosotros que sanó nuestra vida. La palabra del Señor afectando nuestra manera de vivir, no tiene fecha de caducidad, es de ser bendición nueva para las personas. Otra cosa que encuentro aquí en este pasaje es que nuestra manera de conducirnos, nuestra identidad, nuestro comportamiento es auténtico, se es o no se es, dice el Señor. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ante la apariencia de que Jesús, con sus enseñanzas que contrastaban con las de los religiosos de su época, había venido a quebrantar la ley y las enseñanzas de los profetas, el Señor le abre los ojos a las gentes y nos ayuda a ver la verdad con claridad. El Señor vino a darle sentido a la ley que habían recibido de Dios. Vino a enseñarnos a cómo se vive lo que el Señor nos ha enseñado. Un sentido del cual habían carecido hasta ese momento los religiosos, es que se habían concentrado en enseñar tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y una pregunta que yo me hago es, ¿en qué punto de la historia los maestros de religión de los judíos se habían convencido de que lo único que tenían que hacer era continuar haciendo su tradición? ¿En qué momento? ¿Qué desgracia de momento? Más adelante, en este mismo pasaje que estamos leyendo, el Señor les dice a las gentes en repetidas ocasiones y con relación a diferentes aspectos de la vida diaria. Les dice, oyeron que les fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Y no habló en contra de lo que Dios les había dicho en la ley, sino que el Señor enseñó un nivel de vida que implica un mayor compromiso que solamente seguir las costumbres de una religión. Porque el Señor nos ha llamado a esto. Se trata de aplicarle a una vida llena de necesidades y de vacíos la manera de pensar y de decidir de un Dios misericordioso, lleno de amor y paciente, en vez de solamente cumplir con ritos que se enfocan en todo, menos en llenar la vida de los seres humanos. En otras palabras, a lo que el Señor nos llama es a una vida de crecimiento y de constante descubrimiento. Oh, Señor, esto es lo que quieres. Oh, de veras, se puede hacer esto. Oh, y ni siquiera se trata de no sé, o sea, no se trata de otra cosa más que el Señor nos abre los ojos y nos dice, mira, haz esto y ya. El día de ayer, en la iglesia
en formación, en la zona Maranata, tuvimos culto de media semana y el Señor nos llevó a leer aquella ocasión en que un maestro de la ley les dice al Señor, oye, ¿y qué hago para tener la vida eterna? Y el Señor lo lleva a reflexionar sobre los mismos mandamientos que leímos hace un rato y le dice el Señor, haz esto y vivirás. Y se había mencionado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el escritor bíblico Lucas, dice, y para justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y nos hacíamos esta pregunta el día de ayer, ¿justificarse de qué? De su inacción, de su no hacer cosas. Y es cuando el Señor les comparte la parábola del buen samaritano. Antes de compartirles la parábola y al final de hacerlo, el Señor les dice lo mismo a este hombre, haz esto y vivirás. El Señor nos ha llamado a una vida de constante crecimiento, de constante descubrimiento. Tenemos que aprender, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a llevar a la práctica la autenticidad de la vida cristiana. El Señor nos dio vida de su vida y la presencia de su Espíritu Santo para que seamos luz a un mundo que experimenta la oscuridad de no saber que en medio de tanta podredumbre, la vida de Cristo puede derramar sal y dulzura, gozo y paz, motivación y esperanza. ¿De qué se trata? Se trata de cumplir y enseñar los mandamientos del Señor. ¿Cómo? Andando en vida nueva, trayéndole a la vida de las personas un ejemplo vivo de lo que es vivir en Cristo. Vivimos en un mundo que se ha hecho muy complejo. El pecado lo ha hecho muy complejo. Pareciera que no hay solución para sus males. Pareciera que no hay solución para sus males, a menos que gente que ha vivido en medio de esos mismos males les pueda hacer ver ejemplos vivos de que en esta vida terrenal se puede vivir una realidad celestial, pecados perdonados y nuevas oportunidades para vivir de forma plena, una manera auténtica de vivir la cristiandad, porque no tiene fecha de caducidad y es auténtica y finalmente es revolucionaria, va mucho más allá de la medianía, de la mediocridad. Dice el Señor, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué cosa! O sea, no entrar en el reino de los cielos, si sí queremos hacer eso. ¿Qué tiene que suceder entonces para entrar en el reino de los cielos? Vivir más allá de las apariencias. ¿Por qué? Porque así vive el Señor. Es decir, Él vino a mostrarnos el estándar aceptable. No se trata de ganarse el cielo por obras, no, sino de vivir en la innovación que trae a la vida la comunión con el Señor. Porque, ¿sabe? La Biblia nos dice esto muy claramente, literal. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque sabemos que nuestro destino es más allá de este mundo. No es esto a lo que el mundo está acostumbrado. En general, las personas creen que hacer buenas obras es lo que cuenta para disfrutar de una vida a plenitud, pero eso solamente deja vacíos porque hace uno obras buenas y luego esas buenas obras muchas veces es repetición igual de cosas que se han estado haciendo por mucho tiempo. No, no son las buenas obras lo que cuenta, sino la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza seguro nos lleva a vivir más allá del conformismo y de la hipocresía del mundo en el que vivimos. Es la naturaleza que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En esta naturaleza, es esta naturaleza, perdón, la que puede llevarnos a vivir en familia de manera armoniosa. Este mes que acaba de pasar, estos 2 meses, hablando de familias imperfectas pero perfectibles, es la naturaleza que llevó a que el Señor diera su vida en la cruz del Calvario. Es la que nos lleva a vivir en paz, aun cuando hay alguien o algunos que no tengan la misma meta que nosotros. Es la naturaleza que nos puede llevar a compartir con otros muchos que la respuesta a una vida vacía, la respuesta a una vida vacía está en Jesucristo. Es una naturaleza revolucionaria que no se adquiere por medio de fuerza de voluntad o por méritos propios. Es una naturaleza que viene de estar con el Señor en su presencia, en su presencia. Y el Señor nos va haciendo ver lo que Él quiere, la bondad, la verdad, la belleza de su palabra,
aplicada a lo que está pasando a nuestro alrededor. La identidad del comportamiento cristiano es revolucionario porque no se enfoca en ritos y tradiciones de una religión, sino que busca del Señor la dirección para renovarse todos los días. Esta vida que el Señor vino a enseñarnos y que espera, su sueño es que nosotros seamos reflejo de ello, la repitamos. No tiene fecha de caducidad, es auténtica y es revolucionaria. Andar con Cristo nos abre la puerta a una vida nueva, a la esperanza de que podemos vivir a plenitud y ser felices. Pero esto no es para conformistas, es para quienes están dispuestos a entregar su vida a la causa de Jesús, 100%. Personas que han entendido, que hemos entendido que el Señor no vino a ser uno más de lo mismo. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Un muchacho de nombre Rudy, él pensaba que la iglesia era pura tradición, pero empezó a leer la Biblia. Alguien con amor le dijo, conoce a Cristo, mira, leamos el Evangelio según San Juan. Y vio el amor de Cristo por las personas y su entrega, y él dijo, quiero predicar a Cristo. Y fue a un lugar de mucha necesidad y empezó a repartir tratados. Y un hombre le dijo, es que, cuando le dijo, cree en Cristo, mira, el Señor te puede salvar, el hombre le dijo, yo tengo hambre. Y le dijo, pero es que mira, yo te traje, le dijo, tengo hambre, no he comido, dame trabajo, quiero tener para comer. Le dijo, no, mira, te leo. Y entonces el hombre que él tomó el tratado y lo rompió, hizo pedacitos, se lo echó a la boca, lo masticó y se lo tragó. Le dijo, tengo hambre. Y entonces este joven Rudy regresó a su iglesia, se lo platicó a los jóvenes de su iglesia y les dijo, algo hay que hacer diferente. Porque lo que fue a hacer necesita otro enfoque. No dejan de necesitar a Cristo, pero tienen hambre. Y entonces, ¿saben lo que hicieron estos jóvenes? Se pusieron a aprender cómo hacer pan y compraron un horno. Y entonces, después de que aprendieron y lo hicieron, empezaron a ir a predicar y entregar el mensaje de la Biblia junto con pan que ellos mismos hacían con sus manos. Me encanta esta historia de la vida real, porque un cristiano debe luchar contra la tendencia tan aceptada que ha limitado a los seres humanos que van muchas veces a una iglesia cristiana a vivir una religión, apariencias o un cristianismo de domingo. La identidad del comportamiento cristiano nos desafía a renovarnos cada día para vivir como Cristo, el Cristo que no tiene fecha de caducidad, que es auténtico y que es revolucionario. Amén. A eso hemos sido llamados. Y yo sé que eso es lo que aprendemos aquí del Señor en esta hermosa iglesia. Y solamente mi anhelo al saber que tenía la oportunidad de predicar el día de hoy es orar junto con ustedes para que el Señor nos siga llevando de la mano y vivir así en un mundo que tiene tanta necesidad. Amén. Oramos. Señor, gracias. Queremos ser como tú. Tú que nos has salvado. Tú que nos has transformado y sigues transformándonos. Gracias por haber pensado en que nosotros seamos instrumentos tuyos. Ayúdanos, Señor, para vivir así, en un mundo en el que pareciera que tú, porque así hay mucha idea de predicarte así, que tú eres rito, religiosidad. Señor, que podamos predicarte a ti como tú mismo viniste a predicar a este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo por escucharnos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.